Bienvenidos a este nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a verificar si esta estructura tiene irregularidad o no de acuerdo a la norma E030 artículo 20. En este caso vamos a evaluar lo que es sistemas no paralelos. Está considerado como irregularidad en planta. Como vemos aquí la estructura en planta y acá tenemos la estructura en altura. Este sería en planta. Vamos a colocar acá en planta y este sería en altura. Bien, la norma nos indica lo siguiente acerca de esta irregularidad. Nos dice que se considera que existe irregularidad cuando en cualquiera de las direcciones de análisis los elementos resistentes a fuerzas laterales no son paralelos. ¿A qué se refiere con elementos resistentes a fuerzas laterales? Los elementos resistentes a fuerzas laterales son las columnas y los muros, de esta manera. Esos son los dos elementos resistentes a fuerzas laterales. Y acá nos dice que no son paralelos. Por ejemplo, tenemos una columna acá, otra columna acá, dibujamos otra columna acá, una casa de 4 columnas nada más. Todos los ejes estarían de esta manera, más o menos así. En este caso tenemos pórticos o digamos columnas y vigas, pero acá estas dos columnas son paralelos, es decir, esta columna está paralelo a esta otra columna, es decir, entonces acá serían paralelos. Si tuviéramos una columna acá, otra columna en esta parte, otra columna acá, y esta otra columna estuviera acá. Entonces acá sí no sería paralelo. Entonces en este caso sí, acá no sería paralelo, no es paralelo. Bien, ¿qué más nos dice la norma? Nos dice, vamos a leer nuevamente esta parte, nos dice direcciones de análisis, los elementos resistentes a fuerzas laterales no son paralelos. En este caso estaría aplicando acá. No se aplica si los ejes de los pórticos o muros forman ángulos menores que 30 grados. Por ejemplo, acá podríamos hacer de la siguiente manera. Digamos que acá tenemos una columna, acá otra columna, acá también otra columna, pero hay ocasiones donde el terreno es de esta manera. Por ejemplo, podría ser algo así. Bien, podríamos tener un terreno de esta manera. Entonces, si acá tenemos una columna, acá otra columna, bueno, hasta ahí todo estaría conforme. Todo es paralelo, es de forma cuadrada, se ve bastante regular, pero cambia en esta parte. Por ejemplo, esta columna, o en este caso podría ir un muro también en esta parte, un muro. Y acá tenemos otra columna. En este caso dice cuando forman ángulos menores que 30 grados. Por ejemplo, si trazamos una línea horizontal para este sentido, está un poco chueco, sería más o menos así. Más o menos así. Por ejemplo, aquí esta columna estaría conformando un ángulo en esta parte. ¿Ok? Sería si acá tuviéramos un ángulo de 25 grados, en ese caso no estaría aplicando, porque acá nos dice cuando no se aplica, acá dice no se aplica si los ejes de los pórticos o muros, como estamos indicando acá, podría ser pórticos o muros, vamos a colocar acá pórtico, pórtico o muros, forman ángulos menores que 30 grados. Digamos que acá solamente tenemos 25, no estamos llegando a 30 grados. En este caso no estaríamos aplicando. Ni, dice acá, ni cuando los elementos no paralelos resisten menores o menos que 10% de la fuerza cortante del piso. Digamos, acá hay varias cosas. Vamos a ir colocando acá. Primer punto. Primero, cuando la estructura es de esta manera, vamos a colocar como caso 1, esto sería como caso 2, y esto lo vamos a colocar como caso 3. Bien, primer punto sería si la estructura es de esta manera, no aplica. Segundo, si la estructura es de esta manera, es decir, acá hay una columna que no es paralelo a esta otra columna, pues en este caso sí estaría aplicando, sí aplica. Pero no por eso vamos a decir que es ya irregular con sistemas no paralelos o como sistemas no paralelos. Eso solamente sería un caso nada más. A eso tenemos que también verificar que esta columna que no es paralelo, es decir, si fuera este caso, esta columna debe soportar, como dice acá, debe resistir por lo menos el 10% de la fuerza cortante del piso. ¿Qué pasaría si esta columna que vemos acá, por ejemplo aquí, si cumple este caso? Acá hay dos casos, ¿no? Sería caso 2 que no es paralelo y el otro que está conformado con este ángulo. Digamos que acá tenemos 31 grados, ¿ok? Entonces ya aplica acá, sí aplica. Sí aplica. Y aparte no es paralelo con esta otra columna porque aquí no tenemos. Entonces aquí sí estaría cumpliendo los dos casos.
aplica este caso porque no es paralelo, no hay otra columna acá. Y aparte pasa a los 30 grados que dice acá. Es decir, acá tenemos 31 grados. Y luego, no con esos dos podemos decir que ya es irregular. Tenemos que también calcular que esta columna que tenemos acá debe resistir por lo menos más del 10%, porque acá dice no aplica cuando esta columna resiste menos del 10% de la fuerza cortante. Entonces, caso número 1, acá sí aplica porque no es paralelo. Otro caso, tiene mayor a 30 grados. Entonces ahí hay dos casos que sí estamos cumpliendo para esta estructura. Y ahora nos faltaría verificar si esta columna resiste mayor a 10%. ¿Cómo podemos verificar ello? Nos vamos al gráfico anterior, o bueno, acá nada más. Este dijimos que es un muro, este es una columna. Supongamos que esta columna resiste unas 10 toneladas de fuerza, de cortante. Y la cortante en la base, digamos la estructura, vamos a colocar así en elevación de 3 niveles. Acá aplicamos una fuerza cortante, un BS. ¿Cómo calculamos este BS? O cortante en la base. Calculamos con estos parámetros. Esta cortante en la base sería con estos parámetros. Sux entre R por G. Zona, uso, factor de amplificación sísmica, perfil de suelo, factor de reducción sísmica y por el peso sísmico. Este peso sísmico obtenemos haciendo un metrado de cargas. Una vez que hemos obtenido ya esta fuerza cortante en la base, también tenemos que verificar cuánto de fuerza cortante resiste una sola columna, porque esto es para toda la estructura en general, es decir, toda la estructura. Pero acá solamente tenemos que verificar también cuánto de, digamos acá, son 100 toneladas. De 100 toneladas, solamente 10 toneladas resiste esta columna. Entonces, ¿cómo calculamos el porcentaje? Sería 10 entre 100. ¿Cuánto nos estaría saliendo? Bien, nos estaría saliendo 10 entre 100. 0.1 multiplicado por 100 sería 10%. 10%. Entonces acá sería 10%. ¿Cumple o no cumple? 1 no es paralelo a esta otra columna, es mayor a 30 grados y además resiste, digamos acá resiste por lo menos el 10%, dice, o menos, es menos que 10%, es decir, sería 9.8, 9.9 o 9%, pero acá estamos obteniendo un 10%, por lo tanto acá sí estaría aplicando, y si fuera ese caso, pues sí, la estructura sería irregular. Eso es lo que nos indica la norma, ¿no? Así, analizando punto por punto, pues obtenemos ello. Hay algunos que verifican, por ejemplo, sacan esta fuerza cortante en la base, calculan esta cortante, verifican cuánto de fuerza cortante resiste esta columna. Dicen si soporta mayor que 10%, pues ya existe lo que es irregularidad. Pero acá, como estamos viendo, hay varios puntos que tenemos que verificar. Entonces, si cumple todos los parámetros que nos exigen en esta parte, pues sí estaría aplicando. Pero no porque resiste mayor a 10%, pues ya sería como una estructura irregular. Bien, vamos a verificar el gráfico que tenemos. Aquí tenemos el gráfico, digamos, en este sentido, en sentido X. Por ejemplo, esta columna, que es de manera circular, podría ser una columna cuadrada también. Es paralelo solamente con esta otra columna. Es de manera circular, podría ser una columna cuadrada también. Es paralelo solamente con esta otra columna, pero no es paralelo con estas dos columnas, aunque esta columna y esta columna sí son paralelos. Entonces, por ejemplo, aquí sí estaríamos aplicando en X. Ahora, si vemos otro caso, acá también no es paralelo con esta columna. Bueno, esos dos sí son paralelos, pero con estas dos columnas no son paralelos. Iría más o menos así. Bien, en ese caso, acá sí se estaría aplicando, ¿no? Lo que ya hemos explicado, los podemos verificar. Pero como estamos indicando, no porque acá ya no son paralelos, o digamos que esta columna no está en este caso acá, pues ya aplicamos lo que es irregularidad. No es así, sino tenemos que verificar los otros casos también. Por ejemplo, acá es en forma de zigzag. No son paralelos, pues ahí no son paralelos, ahí sí cumple, el primer caso no es paralelo, pero no solamente verificamos ello, también tendremos que verificar cuánto de fuerza cortante absorbe esta columna. También tendríamos que verificar los ángulos. Por ejemplo, aquí, si trazamos una línea de esta manera y otra línea de esta manera, tendríamos que verificar cuánto es este ángulo. Si es
menor a 30 grados, pues no aplica. Si es mayor a 30, podría ser 31 o 32, sí estaría aplicando. Eso es lo que nos indica la norma, ¿no? Mayor a 30. Es decir, menor que 30, dice, menor que 30. Es decir, 29.9, 29.999, y si es 30 ya aplica, porque es menor que 30 grados. Bien, eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces tendremos que verificar esos casos. El ángulo, la fuerza cortante que resiste, el porcentaje de fuerza cortante que resiste, y si en caso cumplen los tres puntos, o bueno, los dos, sería uno que el ángulo, y si es paralelo o no, y también lo que es el porcentaje de fuerza cortante. Serían tres casos. Si en caso cumplen esos tres casos, la estructura sería irregular. Bien, si vemos aquí la estructura en altura, se ve bastante, para este caso, se ve bastante bien estructurado. Pero si vemos en planta, pues se generan esos casos, ¿no? Bien, eso sería todo con respecto a esta irregularidad de sistemas no paralelos. Aquí tengo una hoja de Excel, por ejemplo, aquí ya está programado. Acá solamente estamos hablando de columnas. Podría haber lo que es placas de concreto armado, pero evaluamos de la misma manera. Por ejemplo, aquí tenemos una columna, otra columna. Este ya está programado, simplemente extraer datos del ETABS. Acá ingresamos, si en caso tuviéramos placas también. Acá sería la cortante sísmica, cortante en la base. Aquí, por ejemplo, tenemos una columna. Esta columna resiste 12 toneladas de fuerza y la cortante total en la base en general es 57. Acá calculamos, si es mayor a 10%, sí estaría aplicando. Aquí, ¿cuánto sale para esta primera columna? Es 21%, es decir, sí aplica en ese caso. Otro, el ángulo también del elemento, también tenemos que verificar. Por ejemplo, si fuera un ángulo mayor a, acá nos dice mayor a 30, o digamos 30, no aplica cuando es menor a 30. Es decir, sí aplica cuando ya es 30 o mayor a 30. Eso es lo que estoy mencionando. Y acá también tenemos que verificar el porcentaje de fuerza cortante. Esto sería para la placa y esto sería para la columna. Entonces, si en caso acá aplica con el 10% y también con el ángulo de 30 grados, en este caso acá sí aplica, acá también aplica, entonces la estructura sería irregular. Esto ya automáticamente ya te lo dice, está programado. Y acá también dice si aplica, y acá es irregular. ¿Qué pasaría si solamente aplica en un caso, que en este 10%, por ejemplo, y acá no aplica? Pues la estructura es regular, porque te dice que tiene que cumplir esos tres casos. Bien, eso sería todo con respecto a esta irregularidad. No olviden suscribirse, darle like, comentar y nos vemos en un próximo video.